Trompetas de Tribulación, tercera parte, por Mike Rogers. En esta publicación seguimos aplicando nuestro modelo profético, el inmilenialismo, a la tercera visión de Juan en la que escucha 7 trompetas. La sexta trompeta y el siguiente interludio plantean varias dificultades. Hablando de Apocalipsis 11, que describe esta parte de la visión, Alan Johnson dice: algunos han considerado este capítulo como uno de los más difíciles de interpretar del Apocalipsis. Alford está de acuerdo. Este pasaje es sin duda uno de los más difíciles de todo el Apocalipsis. En él, Juan se refiere al templo, a la ciudad santa y a los 2 profetas que son asesinados por la bestia y que después de 3 días y medio resucitan y ascienden al cielo. ¿Pretende Juan que todo esto se entienda simplemente como se da? Es decir, el templo literal de Jerusalén, 2 personas que profetizan durante 1260 días, que son asesinadas por el anticristo, resucitan de entre los muertos y ascienden al cielo, un gran terremoto que mata a 7000 personas y cuyos supervivientes glorifican a Dios. ¿O tiene la intención de que todos o parte de ellos sean símbolos que representen algo? La mayoría de los comentaristas consideran que al menos una parte de estas cosas son simbólicas. No podemos resolver todos estos desafíos con certeza, pero el inmilenialismo puede al menos sugerir buenas opciones. Sexta trompeta, un ejército liberado. La sexta trompeta, Apocalipsis del 9:13 al 11:13, libera un ejército destructor controlado por los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Apocalipsis 9, versículos 14 y 16. Este pasaje ofrece un ejemplo interesante de cómo un núcleo de realidad física e histórica vive dentro de capas de imágenes proféticas. Los judíos habían experimentado una realidad física similar varias veces a lo largo de los siglos. Esta imagen de un ejército acercándose desde el río Éufrates tenía un profundo significado para ellos. Jay Adams dice: el segundo ay, es decir, la sexta trompeta, puede interpretarse como una imagen de la invasión misma. Fue a través del Éufrates que los conquistadores de Israel habían venido previamente: Asiria, Babilonia, Medo-Persia. Además, en esta misma época había lugares donde los ejércitos romanos estaban estacionados a lo largo del Éufrates. Adams apoya su afirmación refiriéndose a un pasaje de Josefo, que describe las actividades de celebración de los romanos después de haber destruido el templo y Jerusalén. Tito, el hijo de Vespasiano y ahora comandante de los ejércitos romanos, permaneció 3 días entre los principales comandantes y, festejando tanto tiempo con ellos, envió al resto de su ejército a los diversos lugares donde estarían cada uno mejor situado, pero permitió que la 10ª legión se quedara como guardia en Jerusalén y no los envió más allá del Éufrates, donde habían estado antes. Los ejércitos que destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo fueron, de hecho, liberados del gran río Éufrates. David Chilton enumera varios pasajes que se refieren a ejércitos destructores que cruzaron este río en el pasado de Israel. Luego llega a la misma conclusión que Adams. El río Éufrates formaba la frontera entre Israel y las temibles fuerzas extranjeras que Dios utilizaba como azote contra su pueblo rebelde. Era la frontera norte de Palestina, compárese Génesis 15:18, Deuteronomio 11:24 y Josué 1:4, a través de la cual los invasores asirios, babilónicos y persas habían llegado a imponer su soberanía pagana sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, todas las advertencias bíblicas sobre un enemigo del norte encuentran su eco en la visión espeluznante de Juan. Jeremías 6, versículos 1 y 22, 10:22, 13:20, 25, versículos 9 y 26,
46 versículos 20-24, 47:2, Ezequiel 26:7, 38 versículos 6 y 15 y 39:2. Tal y como se desarrolló en la historia, la rebelión judía en reacción a la plaga de langostas de Gesio Floro durante el verano del año 66 después de Cristo provocó la invasión de Palestina por parte de Cestio en otoño, con un gran número de tropas montadas procedentes de las regiones cercanas al Éufrates. El vitral de nuestra imagen muestra cómo estos acontecimientos siguieron influyendo en Israel a lo largo de los siglos. Un ejército asirio está cruzando el río Éufrates, tal y como se recoge en Judith, un libro de los apócrifos. El rey Nabucodonosor ha enviado su general Holofernes para castigar a ciertas naciones rebeldes. Cuando el ejército invade Israel, Judith, una hermosa judía, idea una forma de liberar a su pueblo. La historia relaciona el peligro de Israel con el Éufrates. Este relato ficticio apareció unos 200 años antes de que Juan viera su visión de las trompetas. Contiene varios errores históricos, pero muestra el constante temor judío a un ejército destructor que invada desde más allá del Éufrates. Las imágenes de Juan habrían reavivado este temor arraigado en la imaginación judía. Milton Terry nos recuerda que debemos relacionar los ejércitos de este pasaje con el de Jesús en el Monte de los Olivos. El ejército romano estaba compuesto por soldados de muchas naciones y se corresponde perfectamente con la abominación de la desolación de la que habla el discurso de nuestro Señor. Mateo 24:15. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Lucas 21:20. La salida de estos ejércitos del Éufrates encaja bien en el inmilenialismo. Sexta trompeta. Cristo desciende. Durante el intervalo entre la sexta y la séptima trompeta, Juan ve un fuerte mensajero que desciende del cielo y pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis 10 del 1 al 2. John Gill dice que este es Cristo, como se desprende de la comparación con Daniel 12:7 y Daniel 10 del 5 al 6, y por el poder que dio a los dos testigos, Apocalipsis 11:3, lo cual no puede concordar con un ángel creado, y además, ¿quién tan apropiado para mantener el libro abierto como aquel que desató los sellos y lo abrió, y a quien el epíteto poderoso puede aplicarse en el sentido más elevado como Dios, y de quien como hombre puede decirse que jura por el Dios vivo, y a quien toda la descripción concuerda bien? Dos detalles de las imágenes proféticas vinculan este pasaje, Apocalipsis 10 del 1 al 7, con el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. En primer lugar, Cristo, el mensajero fuerte, desciende revestido de una nube, Apocalipsis 10:1. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo que ocurriría al final de la gran tribulación. Los judíos apóstatas verían al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 21 y 30. Todas las tribus de la tierra, en el griego G, se lamentarían. El Apocalipsis concuerda con el discurso del Monte de los Olivos en este punto. En segundo lugar, cuando Cristo descendiera, no habría más demora. Se cumpliría el misterio de Dios tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10 del 6 al 7. El significado del término misterio es fundamental para entender cómo se relaciona esta culminación con el discurso del Monte de los Olivos. Significa el contenido de lo que no ha sido conocido antes, pero que ha sido revelado a un grupo interno o restringido. Los profetas habían predicho la llegada de la era mesiánica, pero ninguno de ellos comprendió cómo se unirían todas las partes. Para ellos era un misterio, en el sentido de que sus detalles permanecían ocultos. La revelación del misterio llegó durante los últimos días,
Hebreos 1:2, de la era mosaica. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que la revelación de este misterio definió su ministerio, 1 Corintios 4:1. Implicaba la relación entre Israel según la carne e Israel según el Espíritu, Romanos 11:25. Pablo dijo que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1 del 9 al 11. Y lo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 3 del 5 al 6, compárese con Efesios 3 del 1 al 14, 5:32 y 6:19. Este modo de existencia de un mismo cuerpo caracterizaría la era mesiánica y proporcionaría un marcado contraste con la era mosaica. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús dijo que el fin de la era mosaica llegaría después de la gran tribulación, cuando cayera el templo. Mateo 24 del 1 al 3 y versículos 21 y 34. La parusía, presencia de Cristo con la Iglesia en la era mesiánica, permanecería. En esta nueva era, las cosas ocultas durante mucho tiempo serían claras. El misterio, en el sentido anterior, ya no existiría. La visión de Juan coincide perfectamente con esto. Después de la gran tribulación, de las visiones del juicio, no quedaría nada por revelar en cuanto al establecimiento de la unidad de la era mesiánica en Cristo. El misterio de cómo Dios establecería la era mesiánica estaría terminado. El sonido de la séptima trompeta completó la transición a la nueva era. Completó el misterio. Este es el mismo marco que vimos en el discurso del Monte de los Olivos. Nuestra discusión sobre el reino introducido por la séptima trompeta debe esperar a nuestra próxima publicación. Hablando de eso, debo decir que estas publicaciones se han alargado mucho más de lo que esperaba. Debo pedirle que me perdone por romper mi promesa de terminar la visión de las trompetas en esta publicación. Necesitaremos más publicaciones todavía. Terminamos observando que el inmilenialismo proporciona una buena explicación para varios aspectos difíciles de esta visión. Nada de lo que hemos encontrado en el Apocalipsis sugiere que el modelo sea defectuoso, y muchas características sugieren su validez.